No te da. Adelante, Tommy, si te puedes presentar, Es, por favor. es que dice salir de la reunión. Leti, No, ya está grabando, ya está grabando. ¿pero Ya, qué te le puedes pongo? Porque presentar. apareció eso, es salir de la reunión, ¿le pongo entendido? Bueno, No, nada más ya. acepta la grabación ¿Y ya? ¿Ahora sí ya y estoy? ya. Sí, Ok. Bueno, pues, no, pues ustedes preséntenme, ¿no? Por favor. Bueno, ¿sí me sí, escuchan? claro que sí. Buenas noches a todos, bienvenidos al Instituto Roswell. Hoy tenemos con nosotros de invitado al licenciado Tommy Donadieu con un tema fascinante que es simbología. Él es especialista en lingüística y bueno, a mí me gustaría que él nos dijera sus credenciales porque son amplias, sabe muchísimo sobre este tema, y no quiero omitir nada sobre sus credenciales. Adelante, Tony. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto tenerlos aquí. Agradezco mucho el tiempo que están invirtiendo para estar aquí con nosotros. Quiero darle las gracias al Instituto Roswell por esta premisa que me están haciendo, a Leti, a Cari de Genaro, a mi buen amigo Héctor y a Alma Moronati y a todos los amigos que se están conectando. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presentes. Bueno, de mi parte, pues trataré de ser lo más explícito que se pueda. Y vamos a ver qué es la lingüística, ¿no? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿sí? Es decir, que lo que ustedes hablan, lo que ustedes escriben, nosotros Discúlpame, lo, Tommy, ¿te puedo ya compartir la pantalla? la pantalla, ¿El sí, o sea, material? ¿Sí? no, todavía no le tienen, dame unos segunditos porque voy a explicar qué es la lingüística para que les quede un poquito más claro. No me tardo mucho. Y ya cuando te pida que pasen las imágenes, con todo gusto, por favor. ¿Sí? Sí, gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y entonces, quiero explicar algo muy importante, ¿no? O sea, porque cuando apareció el humano, por supuesto que hay evidencias de su presencia por primera vez. O sea, me refiero a los restos fósiles, a los utensilios que usaba, y de eso, pues, algunos colegas lo estudian y bastante bien, como los antropólogos, el antropólogo físico, y bueno, o sea, son unos genios y, en esa perspectiva, ¿no? Entonces, cuando hay descubrimientos, normalmente está el arqueólogo y cuando encuentran restos óseos o vasijas, está el, el antropólogo físico, o sea, que son unos genios, ¿no? O sea, así, pero unos genios, ¿no? Y cuando encuentran códigos que no pueden descifrar, entonces entramos nosotros los lingüistas, ¿no? Pues así como que normalmente hacemos equipo y funcionamos bastante bien, o sea, nos coordinamos en ese sentido. Sin embargo, como les estaba comentando, o sea, cuando aparece los humanos, por supuesto que hay vestigios, ¿no? Pero de la lengua no hay ningún vestigio y eso lo complejiza aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo apareció? ¿Cómo sabe el humano comunicarse, no? Y eso no es tan fácil de explicarlo. O sea, no hay ningún resto donde uno diga, ay, es que este es el, el registro del glifo del habla, ¿no? O sea, no hay, no existe, no existe. Y quien les diga eso, los está engañando, ¿no? Y entonces llegamos a una parte muy interesante porque el lenguaje, el cual nosotros lo hacemos para comunicar ideas, conceptos, sentimientos, afectividad, muchísimas cosas que uno trata de querer describir el mundo por medio de un léxico, es decir, de un lenguaje, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo aprendemos a comunicarnos? El lenguaje está en la cultura, no está en la parte biológica. Quien les diga lo contrario, a ver, que me demuestren esa parte, porque culturalmente el humano ha aprendido a comunicarse primero.
con los pocos compañeros que tenía a su lado y después socialmente, entonces fue creciendo todo esto para hacer una comunicación. O sea, vuelvo a comentar, el lenguaje es social, no está, o sea, es decir, está en la cultura, pero no está en la genética, como muchos pensarían. Pero hay, por decir, voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro esto, ¿no? O sea, yo creo que todos han hablar de de la Kipling. Bueno, dirán quién es ese señor Kipling, ¿no? conferencia. Ni más ni menos que fue la persona que escribió el libro de la selva. Y de esto sí hay registros donde si el humano es separado, no puede desarrollar esto tan fundamental que es el lenguaje, ¿no? Dime, amor. Alguien tiene su micrófono abierto, le pido Ah, de la pero manera más ¿dónde está atenta que lo silencie, por favor. Y continuando con esta parte, entonces, o sea, los lingüistas, bueno, nos dedicamos a estudiar las una lenguas cucharada en la vivas? noche? Por favor, la persona que tiene abierta su micrófono, que lo ponga en mute, si es tan amable. Uno que se llama Libertine cada 8 horas. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, A las lo, 10, a lo las 6 pueden y a las poner, 12. es el señor Sí. Luis Miguel. Por favor, ¿lo pueden poner su micrófono en silencio, si es tan Fosforus, amable? frasco 1, tomar una Señor cucharadita en la Luis noche. Miguel, por favor, ponga su micrófono en silencio. ¿Cómo se llama? Leti, ¿alguien puede silenciar al señor Luis Miguel? Ya ves que la anfitriona es Cari, pero se ocupó y ya le mandé mensaje. Espero que lo Sí, vea pronto para que apague los micrófonos. por favor, ya silenciaron al señor, que bueno, o sea, continuamos, ¿no? Y entonces, eh, estábamos de que el lenguaje, o sea, es una herramienta fundamental para poder comunicar ideas, transmitir sentimientos, eh, entender de que no es para nada sencillo esto que denominamos el habla, ¿no? Pero también está las gramáticas que lo complejizan muchísimo, ¿no? Porque bueno, o sea, recordemos que cuando éramos pequeñitos, estudiamos en cualquier escuelita, entonces, recordando una de las pláticas que decía la maestra, donde nos decía que qué era la gramática. Y entonces decían, la gramática es el arte de escribir y hablar correctamente. Eran las palabras que decían los maestros cuando éramos pequeñitos. Sin embargo, ¿dónde queda el chali? ¿Dónde queda el ñero? Entonces, no va de la mano lo que estaban comentando. Y nos damos cuenta de que surge una lengua madre que es el sánscrito. El sánscrito es la lengua madre de todas las lenguas, ¿no? Y de ahí parten las lenguas primas, las lenguas hermanas, y hablar de una lengua a otra lengua, o sea, lo complejiza porque se van abriendo ramificaciones. Es decir, la raíz léxica, o sea, que por algo podemos entender las lenguas de cualquier parte del mundo, incluso las lenguas muertas. Pero son los filólogos los que estudian las lenguas muertas. Los lingüistas estudiamos las lenguas vivas. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Las podemos comprender por la raíz léxica. Así de importante es esto. Y entonces tenemos de que una vez de que hay una lengua madre, se va haciendo ramificación. ¿Qué es esto de ramificación? Quiere decir que poco a poco las palabras o sea, de lengua a lengua no se van entendiendo, van modificando y esto no se puede evitar. Esto, o sea, se da en todos los niveles desde que el humano comenzó. Esta parte tan importante así ha sido. Y entonces ahí hay un problema para las gramáticas porque ellos
piensan de que todos hablamos igual y que todos entendemos los mismos conceptos cuando no es así. O sea, entendemos cosas diferentes de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las palabras, y entonces alguien puede decir, es que para mí significa eso. Sí, por supuesto. Alguien me puede decir, es que para mí tiene otra parte connotativa. Está bien. Uno de los grandes errores que he visto, y yo no entiendo por qué lo hace la gente, o sea, no entiendo, pero respeto, ¿sí? Es de que luego están argumentando, es que no se dice así, se dice de esta forma, o sea, se dice o se escribe, porque una cosa es gramática y otra cosa es fonética. Y la fonética es el sonido que sale de mi boca para que entre primero al oído y después llega al cerebro y entonces comienza una decodificación. Y eso de decir, no se dice así, yo no sé a qué se refieren, no sé. Y si hablamos de reglas fonológicas, nada que ver la gramática con la parte de la fonética. O sea, y este es un punto muy interesante que hay que aclarar. Pero bueno, o sea, nada más es una mini introducción en ese sentido, ¿no? Y entonces vemos que para comunicarnos, pues surgen los signos, ¿no? Y ahora sí, Leti, si eres tan amable de compartirme la pantalla, te lo voy a agradecer mucho. Bueno, yo lo tengo aquí en la computadora, o sea, no hay problema, o sea, yo lo puedo estar leyendo. Bueno, ahorita mientras abre la imagen, bueno, entendamos de que todos hacemos una descripción, ya sea de cocina, de, de planchar, de una ciencia, de todo, pero es por medio de un lenguaje. O sea, pueden hablar de fonética, pueden comentar acerca de tal festividad, de tal evento, que un volcán, que el mar, que los planetas, que las matemáticas, pero todos a través de un lenguaje. Y es ahí donde nosotros los estudiamos, los analizamos. Y el lenguaje tiene sus reglas de comunicación. Pero bueno, vamos a ver qué es la simbología, ¿no? La simbología es el estudio de los símbolos o el conjunto de estos. Es decir, un símbolo es la representación sensorial de una idea que guarda un vínculo convencional y arbitrario con su objeto. Sé que esto es complejo, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Yo les sugiero que vayan haciendo anotaciones si es que pueden, si es que está en sus posibilidades, porque esto no está tan sencillo. O sea, yo no tengo ningún problema en ese sentido. O sea, para mí esto, pues, o sea, lo vi en casi toda la carrera y no tengo ningún problema, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué son los símbolos? Sus características y para qué sirven. Además, ¿en qué se diferencian de los iconos y de los índices? Como recordarán, la vez pasada hablamos de los iconos y de los índices, donde vamos a dar un mini repaso de esta parte, ¿no? Donde está comentando, o sea, los iconos, no sé si se acuerdan de que tiene que ver con las cuestiones, por decirlo, ¿no? O sea, están con un aparato, normalmente tiene que ver con las cuestiones de los dibujitos, ¿no? O sea, ay, pues es que yo le voy a mandar una carita de que estoy triste, y entonces uno se va a donde están las caritas, esos, eh, no recuerdo ahorita cómo se llaman, o sea, son los stickers, y que uno dice, ah, bueno, le voy a mandar un sticker de que estoy enojado, o que tengo sueño, o que tengo hambre, o que vamos a comer, y esos son los iconos. Normalmente también, o sea,
O sea, que es que voy a comprar un pastel, pero quiero que le hagan un dibujo. Eso es un icono. Entender los conceptos, por qué son iconos, lleva su tiempo. Esta es una tarea compleja, difícil. Y entonces nos vamos a una todavía más compleja, como vimos en la clase pasada, porque hablé de los índices. Y el índice normalmente, o sea, en este caso voy a citar a la doctora Ana Yatsin, que es una experta en ese sentido, porque ella sabe decodificar, o sea, interpretar, por decirlo, ¿no? Si ella sale de paseo y ve una nube, entonces sabe la representación, es decir, los índices están normalmente en la naturaleza de las cosas. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, alguno de ustedes ha ido al bosque y de repente pues se encuentran con una huella de un animal. Eso es un índice, lo que dejó. Y entonces, o sea, ya las personas muy expertas, recordando un poquito eh, las películas que uno veía, ¿no? O sea, como que, ay, es que ya llegó el, el indio como para que nos guíe para encontrar el campamento, ¿no? O vamos a arrastrar a un animal o un preso. Entonces, esas cositas, así como lo que estoy mencionando, eso es un índice, pero como vimos la vez pasada, no son fáciles, son demasiado complejos, ¿no? Y ahorita vamos a estar viendo algunas cositas, ¿no? Entonces, ahí yo pregunto, ¿qué son los símbolos? Un símbolo es un tipo de signo que representa una idea o un significado de manera convencional. Es decir, que para esto tenga una función, forzosamente los hablantes, o como decimos nosotros los lingüistas, los actantes, o sea, deben de llegar a acuerdos para que tenga sentido esto, porque si no sería un caos, no se entenderían absolutamente nada, aunque quisieran. Entonces, como hay reglas convencionales, es decir, aquí estamos viendo que Leti nos está mostrando lo que nosotros conocemos como el signo de interrogación. Ajá. Esa pequeña curvatura con un puntito abajo que, o sea, bueno, ya lo estamos reconociendo como algo que lo tenemos ya asimilado en nuestra cultura. Aquí yo les hago un pequeño comentario, ¿no? O sea, porque me sorprendió mucho cuando supe esto, ¿no? México es la única cultura donde representa las dos llaves, por decirlo. ¿Qué son los símbolos, no? Ahí, o sea, sabemos que hay una llave de inicio para que comience la oración y donde cierra o donde concluye esta, y entonces cerramos. En los otros países, nada más se utiliza el último icono que está en la pantalla. Somos los únicos que usamos las dos llaves. No sé si sabían eso. Ahí se los paso como breviario cultural. La verdad, a mí se me hace pues bastante interesante, ¿no? Entonces, ahí tenemos que, como todos los signos, están compuestos por dos partes, una material llamada significante y otra mental o imaginaria llamada significado, de acuerdo a las ideas de la lingüística estructuralista. No me voy a meter en rollos, o sea, explicándoles qué onda con el estructuralismo, nada más eso como para que es un referente cultural, ¿no? Pero bueno, ahí lo estoy citando, como la obra del suizo Ferdinand de Saussure. Saussure es el padre de la lingüística, y antes de él no había lingüística, nada más hacían ensayos, pero cuando llegó Saussure, que vuelvo a comentar que es el padre, entonces ya se comenzó a hacer lingüística, ¿no? En el caso del símbolo, la relación que existe entre el significado y el significante es totalmente arbitraria. ¿Qué quiero decir con esto de que es totalmente arbitraria, ¿no? Es decir, yo puedo ver este, una representación, como por decirlo, una imagen, la que está, bueno, la que pasamos hace rato, que es un compás y una escuadra, y si alguien dice, ay, es que esto para mí representa, pues un compás, y alguien me puede decir, no, es que para mí representa, este, otra cosa, ¿no? O sea, tiene otro significado.
y uno no tiene la más mínima idea en qué están pensando los hablantes cuando escuchan las palabras. Por eso es arbitrario, pero así es como funciona. Y por eso es de que debe de haber reglas convencionales, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en el caso del símbolo, la relación que existe entre el significado y el significante y el significado, o sea, ya quedamos que es totalmente arbitraria, es decir, debe de haber una convención. Por otro lado, a un mismo significante le pueden corresponder distintos significados, ya que la interpretación de un símbolo depende de buena medida de la información que maneja quien lo interpreta, lo que estaba comentando, o sea, su tradición cultural y el contexto en el cual el símbolo existe. Esto es importantísimo porque cada cultura lo va a ver de una forma totalmente diferente. Y entonces no está tan fácil y entender por qué, o sea, unas personas lo entienden de una forma y otras personas lo entienden de otra forma. Normalmente eso tiene que ver mucho con la cultura, o sea, cultura, pero lenguaje. ¿Sí? Y entonces ahí se nos va complejizando porque unos dicen una cosa, un ejemplo, o sea, un ejemplo, ¿no? O sea, para meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? O sea, hoy en día muchos asumen que ya no se les llaman ovnis. Ojo con lo que voy a decir, porque esto es muy importante, ¿no? O sea, algunos dicen, es que ya no son ovnis, ahora les llaman evanis. Yo preguntaría, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿O exactamente de qué hablan ellos y de qué hablamos los que nos interesa el tema de lo que nosotros pensamos que sigue siendo un ovni, pero ellos ya lo llaman desde otra perspectiva? Estamos hablando de dos significados totalmente diferentes. Ojo con esto, porque no estamos hablando del mismo tema. Y esto es importantísimo. Quien se aferre, pues la verdad va a tener que demostrarlo, ¿no? O sea, sí pueden decir, no, es que sí es el mismo tema. Demuéstramelo, demuéstrame lo que estamos hablando del mismo tema. Y ahí sí me voy al pizarrón y te demuestro que no es lo mismo. Bueno, pero o sea, continuamos, ¿no? Entonces tenemos que significado y significante para Saussure son parte de la estructura del signo. El significante es la forma material que toma un signo. Puede ser la escritura de una palabra, o sea, escritura viene de grafía, o una imagen visual o mental. El significante adquiere sentido a nivel de lo simbólico, es decir, cuando se vuelve significativo en un contexto lingüístico específico. Por ejemplo, si pudiéramos viajar en el tiempo a la Edad Media y dijéramos computadora, nadie sabría a qué nos referíamos, puesto que nadie podría asociar la imagen de una computadora como una imagen acústica. El significado es el contenido mental que damos a un signo lingüístico y que se asocia con el sonido con la imagen acústica, diría Saussure. Esta se refiere a la imagen mental que cada persona tiene cuando escucha la omisión sonora a una palabra. Según Peirce es un lingüista genial. El significado es la interpretación del signo lingüístico. El significado no es un objeto real, sino su concepto. Es aún aunque no pronuncie la palabra, por decirlo, vamos a poner un ejemplo, que está la palabra jirafa. Y entonces la palabra jirafa, o sea, vamos a descomponerla, y de eso se trata. Y entonces tenemos que estar la J, bueno, para nosotros, los hablantes de la cultura de México, es J. Para los hablantes de otras lenguas que hablan otras variantes del español, ese es otro sonido totalmente diferente. Entonces, yo lo hago como, o sea, como está de acuerdo a donde vivo, ¿no? Entonces, es la J, la I latina, es una R, es una A, es una F y es una A. Y entonces, todo ese compendio de sonidos que nos enseñaron que, a ver, tienes que saber que la J se pronuncia de tal manera, pero hoy lingüísticamente sé que cada consonante, o sea, cada consonante o cada vocal tiene su grado de complejidad.
Y para que esto tenga sentido, o sea, se hacen estudios muy precisos con los hablantes, es decir, deben de ser jóvenes que no les falte ni una pieza dental, porque de lo contrario es otro el sonido el que se va a estar escuchando. O sea, esto se comienza a complejizar. Entonces, estamos viendo que no está tan fácil esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que significante y significado. Significante es lo que estamos escribiendo. Y ahí tenemos una imagen que abajo dice mesa y significado está la imagen acústica. Y entenderlo, entonces aquí viene la parte de la grafía donde dice significante. O sea, ojo con esto, porque ustedes quieren llegar a lo que son los crop círculos. Esto es súper minucioso. Necesitan mínimo tener, o sea, conceptos así muy sólidos como para tratar de entender esto. De lo contrario, nunca van a, a llegar al concepto de cognición que ustedes requieren. Esto es complicadísimo, pero vale la pena. Entonces tenemos que es el concepto más lo que uno está enunciando. Y el mundo, por supuesto, que lo tenemos lleno de esta parte tan compleja, ¿no? O sea, que es una mesa, o sea, podría ser un ratón, podría ser una jirafa, podría ser un changuito, pero también podría ser una nave. Entonces, a donde dice significado, podríamos poner una nave y arriba en significante la palabra ovni, así como está partida de, o sea, tendría que ser O, B, N, I. Bueno, entonces juntamos la palabra y eso es por cuestión, o sea, tanto de grafía, pero también de la cuestión fonética. Entonces nos estamos dando cuenta que no está tan sencillo esto, ¿no? O sea, que tiene su buen grado de complejidad, ¿no? Entonces, diferencia fundamental, ¿qué es? Y, y es que mientras el significante hace referente a la forma de denominar o hacer referencia a un algo determinado, el significado hace referencia al concepto, objeto o ente al que pretendemos referirnos con el significante. Así numerosos grupos y comunidades eligen un símbolo determinado para representar sus ideas, sentimientos, deseos, así poder identificarse con ellos, pues solamente quien pertenezca al grupo puede comprender su sentido pleno. Es el caso, por ejemplo, de los símbolos patrios o de los símbolos de las sociedades secretas. Y esto, entonces, vamos viendo que sí hay signos donde uno dice, ah, bueno, pues eso qué representa, ¿no? Y bueno, entonces, también hay símbolos de utilización abierta y convencional que sirven para transmitir una formación específica sin necesidad de acudir a las palabras, que por lo tanto constituyen su propio lenguaje, el cual también debe ser aprendido por las personas que quieran interpretar el símbolo correctamente. Este es el caso, por ejemplo, de las señales de tránsito. Y entonces ahí ya recordemos que las señales de tránsito muchas veces uno no las entiende y ahí es donde entra ni más ni menos que la semiótica, que es la ciencia que estudia los símbolos. Un ejemplo, ¿no? O sea, quien tenga un carro, se sube, metes la llave y exactamente cuando lo estás encendiendo o antes de encenderlo, pero vemos que el tablero nos presenta iconos, que el del combustible, que el del aceite, de la gasolina, que del ventilador y así. Y si uno no lo sabe decodificar, entonces tenemos un problema cuando el vehículo nos esté mandando la señal de advertencia. Y entonces, bueno, vámonos a lo que es el símbolo de la justicia. ¿Qué es el símbolo? Como ejemplo, por supuesto. No, todavía no. O sea, apenas voy con lo que es el símbolo de la justicia. ¿Qué es el símbolo de la justicia? Y las características de cada uno de los elementos. La dama, la balanza y la espada. Por favor, vamos a lo que es el signo de la justicia, exactamente ahí. Y entonces estamos viendo que ahí es una parte sígnica donde está una mujer con los ojos vendados
tiene una espada y tiene una balanza. Todo esto desde la postura, desde la espada, o sea, todo lo que están viendo lo deben de saber decodificar, es decir, interpretar. Y aquí, bueno, pues vamos a ver cómo nos va con ustedes, ¿no? Porque hay algunos abogados aquí, como mi buena amiga Leti, como el buen amigo Héctor, y si no lo hago bien, pues se me van a ir a la yugular. Y tenemos el símbolo de la balanza, proviene del dios Anubis, que pesaba el corazón de los humanos. Por su parte, la balanza, que a menudo sostiene la dama de la justicia, tiene una historia propia que se remonta a la antigüedad egipcia, en cuya cultura era vital el concepto del mat, el equilibrio universal, tanto así que dicho concepto era encarnado en una diosa con el mismo nombre, en cuyas manos se dibujaba justamente una balanza. Además, los egipcios pensaban que en el inframundo el difunto sería juzgado por Anubis, quien depositaría su corazón en una balanza y una pluma de avestruz en el otro platillo, para ver si era digno de ingreso al reino de los muertos. Esa era la razón por la cual el corazón... No, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Please, please, todavía no. Vamos a donde está la figurita de la dama, de la balanza. O sea, ahí, y cuando yo diga que ya nos pasemos a la otra parte, por favor, porque les tengo que explicar esta parte. Entonces, los egipcios pensaban que en el inframundo el difunto sería juzgado por Anubis. Bueno, que eso ya lo habíamos comentado, que depositaría su corazón en una balanza y una pluma de avestruz en el otro platillo para ver si era digno de ingreso al reino de los muertos. Esa es la razón por la cual el corazón era sepultado junto con el cadáver, a diferencia del resto de los órganos extraídos durante el proceso de momificación. Este símbolo fue heredado por los griegos y a su vez por los romanos. Llega a nosotros hoy en día como emblema de la equidad, es decir, de las decisiones tomadas contemplando el bien mayor. La balanza o a veces las manos mismas de la diosa justicia, quien mide el peso de las cosas contrastando el bienestar individual con el colectivo o bien el corto plazo con o, perdón, o bien el corto, perdón, a corto plazo o con el bien a largo plazo. La espada de la justicia, como hemos dicho antes, debe puede provenir de otras deidades similares como Némesis. Némesis viene de retribución o la propia dique, del modo que sea, representa el brazo castigador de la justicia, por lo que a menudo se trataba de una espada de verdugo o ejecutor. Dicha espada incluso puede llegar a tener doble filo, simbolizando así la razón y la justicia que puede esgrimirse a partes iguales. La espada de la justicia fue un emblema de las monarquías absolutistas, en las que el poder de impartir justicia recaía por completo en las manos del rey o del monarca. De hecho, aún se encuentra en las joyas de la corona del Reino Unido. Su interpretación moderna, en cambio, apunta a un monopolio de la violencia que se le otorga a las fuerzas del Estado. Solo así puede ejercerse de manera justa, para lo cual existe el poder judicial en la República. Y entonces, si hay justicia, vamos a jugar un poquito con las palabras. Debe de haber injusticia, ¿no? ¿Y qué es injusticia? Como su nombre lo indica, la injusticia es la falta de justicia. Puede referirse a un acto en sí, a una situación, o bien un sistema, grupo social que se considera contrario a lo justo, es decir, contrario al equitativo, a lo correcto, a lo recíproco. La noción de injusticia es definida legalmente de distintos modos, según cada sistema jurídico, como ocurre con la justicia. No existe una noción universal de qué cosa es lo injusto. Por ejemplo, hoy consideraríamos una injusticia que alguien que tuviera que pagar dinero por ser una persona libre, pero ese fue el método en que los esclavos libertos adquirieron ciudadanía en épocas pasadas, pagando un equivalente a su valor a su dueño. Ello lo consideraba un acto justo que recaía
todas las partes involucradas. Sin embargo, desde la antigüedad el ser humano se ha preguntado sobre las naciones de justicia y de justicia. En Critón, uno de los diálogos del filósofo griego Platón, uno de sus personajes explicaba que le resultaba imposible definir qué cosa era la justicia, pero en cambio no tenía problemas para identificar la injusticia, perdón. Entonces, representaciones de la justicia y la injusticia. La injusticia, así como la justicia, a menudo se representa mediante símbolos o ilustraciones. Y entonces tenemos que la justicia se representa tradicionalmente en Occidente como una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. La injusticia, en contraste, se representa de la misma forma, pero no con uno de sus ojos abiertos, pero, pero con uno de sus ojos abiertos o asomados bajo la venda. Y entonces ahí nos pasamos a Némesis. ¿Qué es Némesis? Ahora sí, Leti, por favor, a donde dice Némesis. Perfecto. Y entonces tenemos que Némesis, ¿cuál es el origen de este término en la cultura griega y algunos ejemplos de su uso? Tenemos que la palabra Némesis proviene de la antigua cultura griega cada hombre, en la que cada nombre, es la palabra Némesis proviene de la antigua cultura griega, en la que daba nombre a la diosa también conocida como Ramusia de Ramonte, un antiguo asentamiento griego acerca de la ciudad de Ática, hoy en día yacimiento arqueológico, y que representaba la solidaridad, la retribución, la justicia vengativa, el equilibrio y la fortuna. O sea, todo esto, lo que estoy haciendo, esa parte está representada en lo que vimos en la balanza. Así de precisos deben de ser con esto que estamos viendo. Como están viendo, no es tan fácil hacer esta parte, ¿no? Y aquí como dato cultural ponemos que la diosa Némesis podía castigar a los favorecidos por la fortuna, por ejemplo, arrebatándoles lo recientemente ganado. Su versión romana prácticamente equivalente era la diosa Invidia, o sea, envidia. Y entonces, ahora sí, vámonos a lo que son los aros olímpicos, por favor. Muy bien. Entonces tenemos características de un símbolo, ¿no? Y ahí pues vemos lo que muchos a simple vista pues lo reconocemos. Ah, pues esos son los aros olímpicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y entonces estas son las características de un símbolo. Es necesario tener un conocimiento previo para comprender qué significan los símbolos. Los símbolos se caracterizan por lo siguiente. Como todo signo, los símbolos están compuestos por una porción material o significante y una porción mental o significado. Por ejemplo, el símbolo de la estrella roja de 5 puntas, significante, remite en el campo a la política, al comunismo y los movimientos revolucionarios de izquierda. Ese es el significado. La relación que existe entre el significante y el significado de un símbolo es completamente convencional. O sea, esa parte ya la había comentado, que debe de haber acuerdos entre los actantes para que se pongan de acuerdo. O sea, responde a un acuerdo histórico, cultural o social, y no a algún tipo de semejanza visual o lógica deductiva. De modo que sin el aprendizaje o el entendimiento correcto es imposible interpretar de todo el significado de un símbolo. Tiene un significado muy amplio, mucho más que en el caso de otros tipos de signos. De hecho, un símbolo puede tener múltiples interpretaciones, ya que el mismo significante le pueden corresponder diferentes significados. Por ejemplo, la letra A se asocia con diferentes sonidos posibles, dependiendo del idioma que hablemos. O sea, ¿se van dando cuenta que esto no está tan sencillo? A lo largo del tiempo, el sentido específico de un símbolo puede cambiar, transformarse, perder o ganar sentidos, dado que buena parte de ello depende del contexto histórico, cultural o social. Tipos de símbolos. Y aquí, bueno, o sea, nos vamos a donde está el símbolo de, de la URSS, ¿no? O sea, exactamente ese, ¿no? Y dice,
Los símbolos políticos identifican agrupaciones revolucionarias. Existen muchos tipos de símbolos, ya que los seres humanos acudimos a ellos y diferentes contextos. Una clasificación temática de los símbolos debe diferenciar símbolos nacionales, aquellos que representan una nación determinada y están vinculados con alguna forma de ciudadanía. Por ejemplo, las banderas y los escudos de los respectivos países, tanto los actuales como los que han dejado de existir, símbolos religiosos, aquellos que representan cierta religión, credo o tradición religiosa específica. Por ejemplo, la cruz del cristianismo, la estrella de David del judaísmo y la media luna del Islam. Esto creo que le va a interesar mucho a Leti. Símbolos técnicos y científicos, aquellos que representan un concepto, operación, elemento o nación determinada, que forman parte de un lenguaje especializado. Por ejemplo, el símbolo de la raíz cuadrada en matemáticas, pues ahí no sé si alcanzan a ver que está el icono de la raíz cuadrada, el símbolo químico del oxígeno en química o el símbolo de la moneda europea. O sea, ahí está escrito cada uno de estos símbolos, ¿no? Y luego dice símbolos políticos u organizaciones, aquellos que identifican a partidos políticos, agrupaciones revolucionarias, organizaciones de distinto tipo. Por ejemplo, la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, la hoz, el martillo del comunismo soviético, el símbolo internacional de la paz. Y bueno, ahí puse lo que es el simbolito de la paz, ¿no? Entonces tenemos que los símbolos lingüísticos, aquellos que representan los distintos sonidos o las distintas ideas de una lengua determinada. Por ejemplo, el carácter latino para la letra M, o sea, está escrito, pero también, o sea, escrito como, o sea, como lo escuchamos y la representación de la consonante. El pictograma chino, y ahí puse el pictograma, ¿no? O sea, cómo se representa el carácter griego para la letra omega. Y entonces, ¿para qué sirven los símbolos, no? Ahora sí, vamos a la otra parte donde exactamente, ¿para qué sirven los símbolos? Los símbolos expresan sentidos mucho más complejos que otros tipos de signos. Los símbolos, como todos los signos, constituyen un mecanismo de transmisión de información en ausencia del emisor. Es decir, está emisor, receptor, y el referente es de quien se habla. El referente nunca está presente, o sea, es el tercero, nunca está presente en la parte física, pero sí en el lenguaje. Por ejemplo, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, es que vamos a hablar de los ovnis. O sea, es emisor, yo que lo estoy comentando, ustedes que son el receptor y de quien se habla, en este caso, esas son los ovnis, es el referente, pero no están en la parte física, pero sí en el lenguaje. Y bueno, entonces, vámonos a donde dice diferencia entre signos, símbolos e iconos. Y ahí tenemos, pues yo creo que todo el mundo alguna vez hemos visto un semáforo, ¿no? O sea, y vemos que está compuesto por tres tonos o tres foquitos, que pues es uno rojo, uno naranja y uno verdecito, ¿no? Y dependiendo del país, mucho tienen que ver el tono, ¿no? O sea, para esa parte. Y bueno, los símbolos pueden no tener ninguna relación lógica ni de semejanza con su significado. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que no tienen una relación de lógica? Porque convencionalmente, por medio de los acuerdos, no por cuestiones de lógica, sino por acuerdos convencionales, es lo que a las sociedades les conviene más tratar de estar llegando a acuerdos donde las sociedades puedan estar interactuando de alguna forma más precisa y no estar diciendo, es que mira, aquí vamos a aplicar la lógica. No, o sea, a la vez esto parece ser que no tiene sentido, pero como lo comenté en un principio,
uno no tiene la más mínima idea a qué nos referimos cuando están enunciando una palabra y quien lo está escuchando piensa totalmente en otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces, tanto los símbolos como los iconos y los índices, o sea, los índices, son tipos de signos. Un signo, en ese sentido, es la unión de un elemento material significante con un sentido mental significado que permite transmitir o evocar una información, dependiendo de cómo sea la relación entre significante y significado. Es posible distinguir entre tres tipos de signos. Índices son aquellos signos en los que el significante y el significado están unidos por una relación lógica evidente, ya que asocian directamente un elemento físico natural con el evento, un ser o un elemento que lo pueda causar. Por ejemplo, una huella en el fango que alerta a un viajero de la cercanía. No, nos quedamos en el semáforo. Eh, los iconos son aquellos signos en los que el significante y el significado están unidos por una relación visual y mimética. Es decir, que el significante emite la forma visual del significado, lo que permite entender a simple vista de qué se trata. Recordemos que puse como ejemplo, o sea, una huella de un animal, ¿no? Entonces, para quien no tiene ninguna duda, porque esto tiene, o sea, esto de la parte del reconocimiento tiene que ver con algo que lo mencioné en la temática pasada, pero lo voy a volver a decir esta vez, que eso se asocia a los rasgos distintivos. ¿Y qué quiero decir con eso de los rasgos distintivos, no? O sea, si alguien tiene el conocimiento preciso, va a saber si la huella que está, o sea, supongamos que alguien está viendo una huella de un animal, pero la mayoría no sabe de qué es. Sin embargo, el especialista debe de saber sin ninguna duda, o sea, esto es por la formación de la huella, la presión, o sea, si dejó los dedos de las patas marcados, o sea, todo esto lo va a llegar a identificar esto que estoy comentando, o sea, como los rasgos distintivos. Cuando esa parte no está tan clara, entonces comenzamos a dudar de qué será. Y ojo con esto, porque esa parte yo la veo a cada rato cuando sacan imágenes de que dicen, no, es que es una nave y alguien dice, no, es que es esto, o sea, ahí nuestros conceptos lingüísticos están jugando un papel fundamental. Y si no lo tenemos claro, entonces vamos a estar inventando algo que no está de acuerdo a la clasificación como debe de ser. Así de importante es esta parte de los rasgos distintivos. Es decir, eh, pongo por ejemplo, a Leti, ¿no? O sea, alguien la puede juntar con otras 100 personas que tengan el mismo nombre, pero es gracias a sus rasgos distintivos como el tono de voz, como el cabello, el andar, las características que la definen como la persona que es. Y a esa parte se le llama los rasgos distintivos. Y uno debe de saber diferenciar. Y entonces, así la pongamos con otras 1000 personas similares de complexión, la vamos a poder identificar por estas características que estoy mencionando, ¿no? Entonces, bueno, vemos que, que no está tan fácil, entonces, estar reconociendo qué pasa con esa parte cuando nuestros conceptos de cognición comienzan a caer en una parte donde no lo reconocemos y desde ahí ya sin duda alguna nuestro concepto lingüístico nos está advirtiendo que no tenemos tal vez el conocimiento como para identificar el fenómeno. Por ejemplo, ¿no? O sea, sé que muchos de ustedes quieren saber qué pasa con los crop círculos. Si no entienden esto, no van a poder decodificar o tratar de acercarse
a lo que es algo tan complejo como esa parte, ¿no? Y bueno, entonces continuamos, ¿no? Eh, Nos quedamos, a ver, entonces ya casi vamos a terminar, no se me desesperen. Entonces están los indicios o índices que ya habíamos dicho que es un evento en el cual puede ser representado por una huella y bueno, entonces nos pasamos a los símbolos, son aquellos signos en los que el significante y significado están unidos por una relación convencional, es decir, historia o cultural. Por lo tanto, no puede establecerse esta conexión sin el conocimiento adecuado. Por ejemplo, la cruz doble de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de las letras del alfabeto hebreo o los símbolos de la notación musical. A mayor brevedad, el tiempo se comprime. Bien. Curiosidad, obsesión o ciencia, el ufólogo español Vicente Juan Ballester Olmos. Y aquí es algo que ya, o sea, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? O sea, la hipótesis extraterrestre es la primera que aplicamos y en la que creíamos al principio de nuestras investigaciones en los años 60 del siglo pasado, cuando había gente que decía haber visto naves espaciales, pero en el curso de los años, décadas de investigación, nos dimos cuenta que los testigos se engañan y fabulan. El observador no es un sistema fiable para el avistamiento de los fenómenos que ve por su sorpresa y que no alcanza a comprender por pura ignorancia, explica el ufólogo español. Bueno, yo creo que ahí hizo un comentario pues demasiado apresurado, ¿no? O sea, porque eso de que sí, es verdad, muchas personas se engañan, muchas personas inventan, pero tienes que ser lo suficientemente bueno como para saber si hay veracidad o no. O sea, si todo es invención o si es capaz de sostener un diálogo. Y para eso son las gramáticas, para ver si efectivamente la persona está dominando la temática. Alguien puede decir, bueno, es que yo voy a poner una fórmula para que me entienda. No, ese es otro contexto, esa es otra temática. No podemos estar hablando de algo, o sea, si el diálogo son los símbolos, pues vamos a hablar de símbolos. Si alguien dice, es que yo voy a poner una raíz cuadrada para que me entiendan, no, 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 ese ya es otra temática totalmente diferente. Y, y si no sabemos identificar esa parte, por supuesto que nos vamos a perder tan fácil en el lenguaje de la comunicación. Y lo digo porque esto lo he observado infinidad de veces. En la mayoría de grupos, en la mayoría de gente tienen eso que hacen un comentario y luego dicen otra cosa y nada que ver, ¿eh? Nada que ver. O sea, muy respetable el conocimiento que tengan. Sin embargo, o sea, eso es lo que yo comentaría. O sea, por favor, no es nada personal contra nadie, nada más son mis puntos de vista y nada más. Entonces, vamos a leer un poquito más lo que este señor dice, ¿no? Ballester asegura que las probabilidades que no estemos solos en el universo son bastante altas. No obstante, de acuerdo a su teoría, estos seres se encontrarían a cientos o miles de años luz de la Tierra. Las probabilidades de llegar a la Tierra son cero, y menos para hacerlo con el fin de asustar a un campesino durante unos minutos y volverse a su planeta, aseguró. O sea, esa parte sí se me hace interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible de que hayan viajado tan lejos nada más como para asustar? O sea, merece tener un estudio más a fondo de esa parte, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades sobre los ovnis, no? Los objetos voladores no identificados representan una de las grandes preocupaciones de las administraciones, gobiernos, ejércitos de todo el mundo. Es por ello que Estados Unidos ha creado una oficina especialmente dedicada a investigarlos, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, traducida al inglés como HAL, Anomaly Resolution Office. Aquí estamos o sea, ahí están las siglas, que es AARO. Tiene la misión de vigilar los objetos no identificados en el mar, aire, así como en el espacio, ampliando de este modo el anterior organismo que se encargaba de la identificación exclusivamente de los vehículos aéreos.
La NASA, por su parte, también se ha preocupado por este fenómeno y ha creado un equipo conformado por 16 expertos, que yo lo pongo así entre comillas, dedicados a investigar los fenómenos aéreos no identificados. FANI, o sea, ojo con esto, fenómenos aéreos no identificados. FANI, no hablan lo mismo, no están diciendo que eso tiene que ver con las cuestiones de los ovnis. Quien se aferre a esa parte que están estudiando exactamente lo mismo, pues la gramática a mí me dice otra cosa totalmente diferente, ¿no? Los resultados serán publicados a mediados del 2023. Pretenden aportar información sobre avistamientos de fenómenos extraños para que los científicos no han conseguido dar explicación. En una entrevista para el F5 El Mundo, el ufólogo británico relata que en el año paseaba por las calles a plena luz del día cuando una criatura con alas y ojos grandes de color rojo lo interceptó y lo cubrió con una sombra negra. Me secuestraron. Y esta imagen de satélite es la prueba. En ella se ve como yo mismo luchaba contra un alienígena, señala Munir, mientras aseguraba que Google Earth capturó el momento de su secuestro. Y bueno, ¿por qué está tan seguro de eso, no? O sea, una cosa que tal vez se haya dado algún evento, pero habría que analizar muy a fondo esa parte, ¿no? Pero no solo los expertos alienígenas han sido testigos de supuestas abducciones. Recientemente, en mayo de 2023, la actriz colombiana de telenovela Pedro, o sea, a mí se me hizo muy interesante esto, ¿no? El escamoso Sandra Reyes compartió una experiencia paranormal en el programa de las mañanas de RCN Buen Día Colombia. Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido una especie de sueño. ¿Y quién me iba a creer? Señaló Reyes, agregando que la nave tenía un aspecto transparente. Este es un detalle muy, muy interesante, porque entonces nos estamos dando cuenta que está haciendo mención algo de lo cual la mayoría de las personas que se dicen que son abducidas, hablan como si se metieran en un carro, como si estuvieran adentro de un supermercado, qué sé yo, pero no dan referentes más allá fuera de su cultura. Y sin embargo, esta persona está haciendo algo que para mí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, eso de que esté comentando que tenía un aspecto transparente, yo no lo pondría como algo que no deba de ser tomado a la ligera, ¿no? Y bueno, entonces, eh, vámonos un poquito más rápido porque si no se me van a dormir. Y ahora sí, a lo que es la imagen de la imagen azul, que esto es de física, que está el universo A y el universo B. No, todavía no. Es a ver, un poquito más para abajo, un poquito más para abajo, un poquito más para abajo. No. No, bueno, ok. Entonces, ay, me parece que no mandé esa imagen, pero permítanme tantito. Denme unos segunditos, por favor. Uy, es que me estoy aquí asando. A ver, permítanme, por favor. Tur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 u. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, permítanme un segundito, ¿eh? No se me desesperen, por favor. Y bueno, no sé si mientras, a ver, permítanme tantito. Y, bueno, con eso de que estuve reenviando, aquí está. Perfecto. Aquí está. Nada más, ahorita ya. Unos segunditos, por favor. La verdad que me estoy asando, ¿eh? O sea, um, um, voy a tener, permítanme un segundito, ¿eh? Por favor.
Vamos a ver, vamos a ver. Tururum, tururum. Perfecto. Entonces ahí está ya. Y vámonos. Ay, Dios, permítanme un segundito. Vamos a ver. Ah, Ay, Dios. Ay, Dios, tengo que estar aquí. Ay, Dios. A ver, a ver. Tenemos que. Ay, bueno, es que ya ahí ya me pasé a lo que era el rayo globular. Y antes de esa parte, yo les quería explicar un poquito con relación a la diferencia entre algunos fenómenos físicos. No sé qué pasó, que no, me parece que, no sé si mandé toda la información como era, pero bueno, me comprometo, y o sea, me comprometo formalmente a darles la tercera parte. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? O sea, porque me estoy asando. Bueno, bueno, No, Leti, Tommy, no, aquí estamos, aquí estamos. Lo que pasa es que se puso para apagar los micrófonos de todos, pero pueden poner en el chat sus preguntas. sí, por favor. O traten de abrir sus micrófonos para si quieren hacerlo verbalmente. Vean si pueden abrir su micrófono en caso de que tengan preguntas, comentarios. Ay, sí, yo apago tantito mi cámara porque me estoy asando. Voy a abrir las puertas porque tengo muchísimo calor, pero los escucho, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero se me escuche bien. Claro y fuerte. Ah, perfecto. Sí, es que pensé que estábamos silenciados, pero veo que sí se puede pisar. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias, profesor Tommy. Excelente, excelente presentación, excelente clase. No lo tomaría como taller, ya lo tomaría casi un tipo seminario intensivo, ¿no? Pero realmente siempre sus seminarios me dejan muy inquieta, con muchísimas preguntas, me conflictúan realmente muchísimo. En esta parte que usted mencionaba, en donde el lenguaje no proviene de esta cuestión genética, ¿no? Eso me conflictó mucho, pero encontré papers en lo que iba de regreso de la universidad a casa de ustedes y me encontré que efectivamente, ¿no? Lo que menciona el profesor Tommy, el lenguaje tiene que ver mucho en cuestión etnocultural. A mí me gusta nombrarlo etnocultural, ¿no? Por las diferentes regiones geográficas en donde habitamos. No sé si sea correcto nombrarlo, no es mi área de investigación, pero lo noto como microculturas, ¿no? En los diferentes estados de la República Mexicana tienen toda una etnocultura y con esto una cultura del lenguaje y que, por ejemplo, en el náhuatl ciertas palabras tienen todo un contexto diferente, ¿no? A lo que uno conoce. Tan solo esta parte del volcán Popocatépetl, en donde mencionan del espíritu del volcán Popocatépetl llamado Don Goyo, y a las personas del Distrito Federal eso los conflictúa muchísimo. Y no se diga a un geólogo, a un geofísico, cómo es que el volcán Popocatépetl tiene espíritu, ¿no? Pero esto viene muy en línea con el lenguaje. Pero me queda ese sesgo de duda, ese interrogante, ¿qué tanto está limitado la genética? ¿Qué tanto nos separa
qué tanto se separa el ser antropogénico, quitando la cuestión cultural, con otras especies que no pueden articular palabra, porque no podría yo decir algún tipo de comunicación, porque los delfines se comunican a través, ¿no? Propiamente de estas jivas que tienen en la cabeza por medio de, en formas sonora, ¿no? Como los murciélagos. Pero en esto de articular palabras, ¿qué tanto puede ser genético? Y me voy más allá, ¿no? En otras especies no terrestres, extraterrestres, ¿qué podría, en este aspecto del lenguaje, y me voy a la película, en donde está precisamente una doctora experta en lingüística y trata de codificar el lenguaje de estos extraterrestres? Entonces, profesor Tommy, mi pregunta, ¿qué tanto realmente no tiene que ver la genética, en donde las cuerdas vocales juegan un papel muy importante, en donde usted mencionaba inclusive la falta de piezas dentales pueden dar, ¿no? Otra pronunciación en nuestra palabra, en nuestro lenguaje? Inclusive el lenguaje de un físico matemático es diferente a una persona que se dedica, como usted, ¿no? A la lingüista. Entonces, ¿qué tanto está separado? ¿Realmente todo es cultural o tiene que ver algo también la genética en este disparo del ser antropogénico para poder articular palabras? Y muchísimas gracias de antemano. No, pues usted, ya vamos a hacer otras 3 clases con usted, ¿eh? Pero bueno, o sea, vamos a responderle, mi estimada doctora. Como bien mencioné, o sea, el padre de la lingüística es Ferdinand de Saussure. O sea, era un suizo, o sea, con el cual comenzó eh, en su libro Ensayos de Lingüística General, que fueron sus alumnos los que publicaron esto cuando él murió. Antes no había ningún, ni, ningún estudio lingüístico hasta la aparición de Saussure. Es a través del mismo que se estudia ya a nivel de ciencia todo esto que estoy comentando. Y efectivamente, o sea, hay varios escritos hechos por algunos colegas, muy buenos, por cierto, donde se demuestra que el lenguaje es cultural. Por eso comenté la aparición o sea, hay registros de la aparición de cuando los primeros humanos de tantos miles de años, los primeros seres que poblaron la tierra, los utensilios con los cuales comían. Yo no sé si sabían, este es un comentario que, o sea, admiro mucho a mis colegas, la verdad que los admiro muchísimo, he trabajado con ellos y todos sin excepción, mis respetos, porque son buenazos a más no poder. Y el antropólogo, físico, si encuentra los restos de un niño con relación a que tenga menos de 2 años, exagerado 2 años, le puede decir al 100% todo con relación desde que vivió a la muerte del infante. Así de precisos son, ¿eh? O sea, eso para mí es muy respetable, ¿no? Y se ha comprobado de que el lenguaje no está en la genética, está en la cultura. Hay ejercicios que algunas personas decidieron hacerlos separando a infantes donde no tenían ningún contacto con ningunos seres humanos, no podían articular absolutamente ninguna palabra, ¿no? Y entonces aquí sí hay ya, antropológicamente, al menos en mi escuela, sí, en mi escuela que es la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hay muchos estudios que hablan de esta parte tan interesante, ¿no? Y bueno, lo que nos diferencia de los animales precisamente es el lenguaje, ¿no? Le vuelvo a comentar, no sé si lo escuchó usted, cuando vuelvo a hacer este comentario, que no hay ningún registro, ninguno del habla.
no hay ni uno solo. O sea, sí hay de las primeras civilizaciones, de los restos fósiles, de cómo comían, cómo vestían, desde sus etnoculturas, los rituales, pero no del lenguaje. No hay. Y esto lo complejiza muchísimo. Le voy a dar un tip así como para que haga un poquito de investigación si es que le da curiosidad. Esto fue a nivel doctorado, ¿eh? En una ocasión estaba tomando una clase y nos estaban comentando que en todos los códices, a mí me llamó así tremendamente la atención, puse unos ojos de plato que no lo podía creer, ¿no? Porque estaban comentando de que no hay ningún registro, al menos dentro de ningún códice, de el referente de la palabra oso. No existe. Usted puede buscar, puede hacer, le puede preguntar a quien guste, y le vuelvo a comentar, esto fue a nivel doctorado. Y entonces, así como, ¿cómo es posible? O sea, si los ojos, perdón, si los osos en el México prehispánico sí existían, incluso Moctezuma tenía en sus zoológicos, sí, pero lingüísticamente no hay ni un solo registro en ningún códice, en ninguno, ¿eh? Ninguno. Y a mí eso me llamó enormemente la atención. ¿Cómo es posible que no exista eso, no? O sea, pero bueno, ahí se lo dejo, o sea, por si le da un poquito de curiosidad en ese sentido. Y entonces vemos de que el lenguaje es a través de la parte social. Por eso, o sea, aquí quiero tocar un tema también, pues muy interesante, ¿no? Porque la sobrevivencia de la especie humana tiene que ser por dos conceptos. Bueno, yo siempre meto así como que el dedo, ¿no? O sea, normalmente se dice que el humano no sobrevive si no es por la cuestión biológica, lo cual es cierto, pero también por la social, lo cual estoy completamente de acuerdo. Y aquí es donde yo meto el dedo. Y el lenguaje juega una parte fundamental. O sea, recordemos un poquito para que se entienda un poco más lo que quiero comentar. ¿Alguna vez alguien les hizo eh, ese, pues no sé si era juego, no sé, que le llamaban, vamos a hacerle la ley del hielo? O sea, la ley del hielo consistía en que nadie le iba a hablar. Y hoy en día muchos adultos lo asumen y se enojan con quien sea y no le hablan. Y eso es tremendo, porque el humano necesita de estas tres necesidades. Y yo sí lo antepongo, o sea, es la parte biológica, la social y el lenguaje. Sin eso, el humano no sobrevive. ¿Y por qué estoy comentando esto tan drástico? Le vuelvo a comentar, mi estimada doctora. eh, hay registros, hay estudios de que el lenguaje es a nivel social, no está en la genética, no existe en nuestra genética. Así de importante es el estudio que uno hace. Ahora bien, ¿por qué tienen que ser hablantes jóvenes? Que no les falte ni una pieza dental, porque fonéticamente uno va, graba, y, o sea, normalmente se hace así este estudio, ¿no? Uno va, graba y el hablante debe de tener todas sus piezas dentales, porque ya uno está asumiendo de que se están haciendo estudios de fonética donde uno debe de saber con precisión qué tipo de sonido, por decirlo, ¿no? O sea, para que se les quede esto, ¿no? Voy a pronunciar una consonante, la es la G, pero la lengua o sea, se junta hasta arriba y entonces la G se convierte en L. No sé si alcanzan a distinguir eso, ¿no? Ese sonido se llama geminada. Y entonces uno debe de tener muy buen oído y saber con qué parte del tracto vocal lo está enunciando el hablante. Si le faltara una pieza, va a enunciar un sonido totalmente diferente. Por eso es la importancia, y deben de ser jóvenes, porque a la gente adulta normalmente se le comienzan a caer las piezas o tienen pues, algún trabajo que les hicieron y esas cositas que uno dice, bueno,
o sea, no pasa nada. No, para nosotros sí es muy importante, porque ese es el requisito para estudiar una lengua de cualquier parte del mundo. Espero haber contestado su pregunta, lo cual, pues me encanta tenerla aquí, y que haga todas las preguntas, que sean necesarias, ¿no? O sea, yo estoy más que comprometido a darles la tercera parte porque no he concluido, o sea, esto está demasiado largo, pero sí me comprometo para darles la tercera parte. Espero que quede satisfecha con mis respuestas, mi estimada doctora. No sé si alguien más quiera preguntar algo, o la misma doctora. Bueno. La doctora comenta que sí tenía más dudas. Adelante. O sea, yo les contesto las que tengan, porque de eso se trata, de que aclararles sus dudas, pero que se queden con otras. No, es que me Y quedaron más dudas. Siempre después de sus clases me quedan más dudas. Eso es lo malo de sus clases y me pico y entonces, bueno, es un sin acabar, ¿no? Pero dejo el espacio para los demás porque veo comentarios muy interesantes de Héctor. Ojalá pueda pisar y pueda plantear las dudas. Muchísimas gracias, profesor. no, al contrario, gracias a usted, mi estimada doctora. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, alguien más que, o sea, me parece que Héctor había hecho algún comentario, ¿no? Por ahí. No sé si lo quieran leer, por favor, lo cual agradecería mucho. O alguien más que quiera hacer una pregunta. Perdón si me ven así todo chapeado, pero es que tengo mucho calor. Yo voy a comentar dos cosas. Pues, para empezar, me disculpo porque mi ignorancia en la lingüística es total, ¿no? Pero hay dos cosas que a mí me llamaron la atención a lo largo de los años y que ahorita lo relacioné con todo este tema que nos explicaste. Uno fue de una niña que estuvo secuestrada por sus propios padres, que la secuestraron, la mantuvieron aislada en una habitación sin ningún tipo de sonido, ¿no? Simplemente la desaparecieron, la tuvieron en una habitación sin más sonido que la televisión, sí tenía la televisión. Pero cuando llegan a rescatar a la niña, a pesar de que le tenían la televisión, la niña no sabía hablar. Su lenguaje era mínimo, era muy poco, porque ellos no interactuaban con la niña. Y se descubrió que su tamaño del cerebro era muy pequeño, o sea, que estaba dando a entender la persona que hizo la investigación de esta niña, es que el lenguaje junto con el cerebro están unidos, porque si no hay un lenguaje, no hay un conocimiento. Entonces era como si el cerebro fuera un músculo, ¿no? Que el hablar ejercita el cerebro. Entonces, el cerebro de la niña no creció. Lo otro que quería comentar era, por ejemplo, el señor Fred Mercury, que él alcanzaba sus niveles de canto muy altos, muy por encima de lo normal. Y la gente creía, incluso él mismo, que era su dentadura, la forma de su dentadura. Entonces, se dice que le decían que por qué no se le arreglaba la dentadura. Entonces, él pensaba que si se la arreglaba, iba a modificar su voz. Entonces, pienso que todo puede estar conectado. Pero bueno, eso es nada más como comentarios, ¿eh? Yo desconozco del tema y aquí aprendo de ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias, mi estimada Leti, te lo agradezco mucho. Vamos a contestar tu primera pregunta. Si el cerebro de la niña era más pequeño, quiere decir que tenía alguna deformidad, algún problema. Entonces, por tal motivo, su déficit, por decirlo de alguna forma, no alcanzaba a enunciar las palabras
que ella debió de haber dicho. Yo creo que ha de haber sido muy limitado el léxico de esta niña. Ay, por cierto, voy a hacer un comentario antes de que se me pase. Retomando un poquito lo que comentaba la doctora Ana Yachin, que cada persona habla en un léxico totalmente diferente. A esa parte se le denomina, ay Dios, ahorita, metalenguaje, es decir, una especialidad dentro del lenguaje. Los diccionarios son una parte de un metalenguaje, es decir, un lenguaje estudiado específico para ciertas áreas. Por decirlo, las personas que cocinan, los abogados, los ingenieros, los físicos, los geólogos, todos hablan un metalenguaje. Y hay incluso diccionarios específicos. Ay, voy a silenciar tantito en lo que pasa ese señor. Bueno, ya va de salir. Y entonces, vemos de que hay diccionarios especiales como para la abogacía, que se puedan comunicar, y a esa parte se le llama metalenguaje, ¿vale? O sea, aquí retomando un poquito lo que la doctora había comentado, y regresando contigo, o sea, si la niña tenía un lenguaje muy limitado, normalmente, o sea, por supuesto, o sea, todo se conjugó, ¿no? O sea, si su cerebro no estaba, perfecto, sí, excelente, doctora, ¿cómo no? O sea, nada más, dígame cuándo y con todo gusto. Eh, y entonces, tenemos que si el cerebro no está, desarrollado como debe de ser, ok, entonces, nos estamos dando cuenta de que va a tener problemas para articular, pero también para comprender, ¿no? Hay algo que les voy a contar una anécdota que se me hizo súper interesante, porque esto tuvo que ver con una de mis últimas materias, donde estábamos estudiando, pues, bueno, para variar, pues, el lenguaje, ¿no? O sea, y entonces, pero esto ya era a nivel, ciencia, bueno, o sea, andando, analizando un poquito más, y entonces, se llegaba a la parte donde eh, um, el cerebro está dividido en dos áreas. Del lado izquierdo, que es el área de Broca, y del lado derecho, que es el área de Wernicke. O sea, normalmente se les asocia con los grandes descubridores, ¿no? O sea, de estas áreas que están investigando. Y había algo que a mí me llamó tremendamente la atención, porque Broca tenía un paciente en el cual él le llamó el hombre de Tan. ¿Y qué es eso del hombre de Tan? Porque nada más pronunciaba esa palabra, Tan. Y llegó a entenderlo tanto, que sabía la significación, o sea, en los sonidos para la persona que tenía enfrente de él, y eso lo maravilloso, le llevó toda su vida estudiar todo esto. Y cuando murió este hombre, que se le conoció como el hombre de Tan, Broca pidió que por favor lo dejaran estudiar su cerebro para ver por qué era su lenguaje tan mínimo, ¿no? Y, oh sorpresa, o sea, él estaba seguro de que esta persona tenía un, un, este, un, un complejo en la parte de la cabeza, y fue así que cuando murió le pidieron, o sea, él les pidió a los familiares que por favor le permitieran seguirlo estudiando, porque estaba interesadísimo. Y los familiares, pues sí, o sea, como vieron que era
el doctor que todo el tiempo estuvo con él y que lo acompañó incluso hasta en sus últimos momentos, no hubo ningún impedimento. Entonces, oh sorpresa, porque cuando vacía el cerebro, entonces ve que tiene una lesión tremendísima en el área izquierda, pero impresionante. Yo creo que ha de haber sido como unos 10 centímetros más o menos. O sea, tenía una lesión así grandísima. Por eso la persona nada más podía decir tan, y en memoria se le considera como el hombre de Tang. Eso es como un pequeño dato cultural. A mí se me hizo muy, o sea, muy padre, ¿no? O sea, cuando lo supe. Y bueno, o sea, contestando lo de Freddie Mercury, sí, por supuesto, o sea, la parte, o sea, la parte dental siempre va a jugar un papel fundamental, pero eso no significa de que la postura haya alcanzado tonos que los demás no podían hacerlo, simplemente de alguna forma, o sea, no sé si sabían que Freddie Mercury era también cantante de ópera, o sea, es decir, todos los integrantes del grupo Queen, o sea, todos sin excepción, tenían, a ver, es que Héctor está diciendo que nunca ha sabido de un sordo que se comunique, no, porque ellos se comunican por el lenguaje de señas, no lo hacen como lo estamos haciendo nosotros. O sea, si todo lo vamos a clasificar de acuerdo a como lo hacemos en estos momentos, nos vamos a dar cuenta de que no nomás el humano se comunica como lo estamos haciendo en estos momentos. Hay otros tipos de lenguaje, ¿no? Está como la mímica, que también es un lenguaje, las señas, que es otro lenguaje que normalmente los sordomudos lo usan, o sea, y tiene, o sea, sí varía de cómo nosotros nos comunicamos. Pero regresando con Leti, entonces, o sea, lo que Freddie Mercury, o sea, podía alcanzar esos tonos tan increíbles, es porque su estómago, o sea, recordemos que los cantantes de ópera lo hacen con el estómago, y entonces alcanzan unos tonos impresionantes. Eh, eh, yo no sé si sabían ustedes que los chinos no hablan como nosotros, o sea, con esta cosa del tracto vocal, o sea, ellos hablan o sea, con el bajo vientre, ¿no? O sea, complicadísimo entenderlo, o sea, yo hasta la fecha no puedo comprender muchas cosas de eso, ¿no? O sea, pero bueno, espero haber contestado. Ay, y antes de que se me olvide, entonces, si alguien dice, no, es que por los dientes, esos son los prejuicios lingüísticos que la gente tiene, ¿no? Es decir, no, es que los dientes fueron un papel fundamental. O sea, eh, era, mm, tal vez decía eh, sonidos distintos, pero hay que tener muy buen oído para saber identificarlos. Así, con una precisión tal, ¿no? Por eso son los estudios de la fonética, ¿no? O sea, te estoy grabando, te estoy escuchando, entonces necesito saber exactamente con qué parte del tracto del aparato fonador es que lo estás enunciando. Además, recordemos, él ya era un adulto, o sea, se considera, no sé si sabían, eh, que una persona es considerada adulta, no cuando están menstruando, porque muchas personas que a nivel cultural dicen, bueno, es que mi hija ya es adulta porque ya está menstruando. No. Eso es otra cosa totalmente diferente. Adulto se considera, al menos los antropólogos físicos, así me lo enseñaron. La parte frontal es el último hueso en cerrarse. Y es ahí, o sea, esa parte se cierra hasta los 23 años. Y entonces cuando esta ya se da, eres considerado un adulto. Mientras no, si no se te ha cerrado esa parte, no eres considerado como tal. Al menos mis colegas son los que me comentaron esa parte, hoy se los comparto con ustedes. Espero haber contestado tus preguntas, mi estimada Leti. ¿Alguien más que quiera? Sí, también muchas gracias. Dice Héctor que le explique por qué, pues porque biológicamente así estamos diseñados, o sea,
O sea que no te has puesto a escuchar, o más bien a razonar por qué el sonido llega por ambos oídos. A ver, tápate uno, a ver qué pasa, pero tápatelo en serio, no nada más así, o sea, tápatelo en serio, que no entre ningún sonido. Y entonces me dices lo que quieras. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ay, yo nuevamente, nuevamente, profesor, mil disculpas, pero es que está apasionante la clase y si no es ahora, ¿cuándo? Ahorita me aprovecho. Y además tenemos aquí un mini debate en el chat precisamente con Héctor, ¿no? En esta parte vuelvo a insistir en que a mí no me gusta dar opiniones basadas en cuestiones personales, ¿no? En mi opinión personal, sino en cuestión de los papers. Me sustento y encontré un paper, porque sí, efectivamente, como le mencioné, encontré como 4 papers que hablan que el lenguaje es cuestión cultural, pero encontré uno en Nature, en la revista Nature, que habla sobre que encontraron el gen, aquí está, en mi comentario, en la revista Nature, a inicios de este siglo, 2001, descubrieron el gran triunfo que ellos le nombran, ¿no? Estos genetistas, por cierto, no lingüistas, sino genetistas, encontraron lo que es el primer gen que hace esa habilidad lingüística y lo denominaron FOXP2, ¿no? Entonces me acordé precisamente de un experimento, se me olvida el nombre y son muy famosos, me parece que era un ¿Neurolingüista? neurocientífico, no, algo del cerebro, de neurología, y su esposa era psicóloga, lo Neurólogo. debe de conocer, ajá, neurólogo, y su esposa psicóloga, en donde, y fue un experimento muy polémico, creo que ellos estuvieron hasta varias demandas, en donde a su propio hijo lo empiezan a crear junto con un chimpancé. Entonces, para ver hasta qué punto era esta cuestión del gen, ¿no? Del lenguaje, y ver si el chimpancé podría comunicarse o emitir algún sonido. Porque, bueno, en esta cuestión de la evolución, que somos muy parecidos al chimpancé, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es su sorpresa? Que el chimpancé empieza a comunicarse a través de las señas. Y su hijo, el de ellos, empezó a imitar los sonidos del chimpancé, empezó a comportarse como el chimpancé. Es decir, hubo un momento en que el chimpancé estaba evolucionando o se estaba desarrollando mejor en esta parte del desarrollo de los bebés mucho más que su propio hijo. Entonces ahí él se espanta y entonces dice, ¿sabes qué? Ya hay que separar a nuestro hijo porque se empezó a hacer agresivo su propio bebé. El experimento duró aproximadamente 2 años. A los 2 años, tanto de edad del chimpancé como de la edad del bebé, pero los crearon igual. Al chimpancé lo vestían, todo similar, o sea, impactante, realmente un experimento impactante, ¿no? Y más hacérselo a su propio hijo. Entonces ellos descubren que efectivamente, y se basan en esta cuestión cultural, ¿no? Y me voy mucho hacia la película del niño de la selva, en donde es criado, ¿no? Por los lobos, y que hubo el similar en la vida real. Me parece que fue una niña, ¿no? La que fue criada por lobos y que nada más emitía sonidos como lobo, ¿no? Gruñía la niña. Entonces aquí sí yo le daría el peso a la cuestión cultural, pero debatiendo con Héctor en donde él menciona, bueno, los sordos hay que preguntarle, cuando le digo hay que hacer un debate y pone Héctor en el chat, bueno, hay que invitar a un sordomudo al debate. Obviamente pues él se va a expresar a través de señas, pero ahí es donde él me estaba dando peso a mi argumento basada solamente en este paper de Nature, en donde descubren este gen del lenguaje, en donde hay ciertos padecimientos que afectan mucho el lenguaje y los niños son creados en un hogar. Y yo doy ejemplo el autismo, ¿no? A los niños con autismo les cuesta mucho interactuar socialmente y vienen con este retraso en el lenguaje, pero no es tanto cultural, porque son niños que son genios, pueden estar sacando notas altísimas, ¿no?
pero cuestión de interacción y de lenguaje les cuesta muchísimo. O sea, su comunicación no es como la de nosotros. Esta parte afectiva, social, de comunicación. Me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba, esta cuestión del contacto en nuestra época, que era la ley del hielo, que ahora es contacto cero en redes sociales, ¿no? Y que nos empiezan a aplicarla. ¿Sabes qué? Bloqueo total, ya no me comunico contigo, ya no le doy like a tus posts porque estoy molesto contigo, ¿no? Y es una forma de castigar a la persona, a la otra persona, en cuestión de redes sociales, o inclusive hacer bullying en redes sociales. Vean cómo ha evolucionado el lenguaje a tal grado que ya el bullying es a través de un escrito en redes sociales, de no contestar un WhatsApp, ¿no? Entonces, esa parte a mí me llama mucho la atención, pero sí, mi pregunta es, ¿qué opinión le merece este paper que le acabo de mencionar que encontré, ahorita lo que estábamos en el mini debate en el chat con Héctor, encuentran este gen de lenguaje? Y esto me voy ya otra vez enfocada hacia el tema del Instituto Roswell, que es búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Imagínense en una especie extraterrestre que encuentren el mismo gen de lenguaje que tiene el ser antropogénico. ¿Qué descubrimiento, no? Como que Bueno, habría un punto de partida para el estudio del lenguaje. Muchísimas gracias. Y ahora sí dejo libre ya, porque si no me pico. Gracias. bueno, no, de nada, mi estimada doctora. Le hago una pregunta. ¿Usted conoce a Chomsky? ¿Alguna vez lo ha escuchado? Sí, no, lo he leído. Sí, lo he Ok. leído. Es que me apasiona mucho el tema del lenguaje y demás. Chomsky es, bueno, o sea, primero fue lingüista. Él a los 16 años revolucionó la lingüística. Se tardaron 10 años en contestarle. O sea, es uno de los lingüistas, todavía vive, más significativos en este campo. Sin embargo, salieron otros también así, muy buenos, muy buenos. Y él tiene un libro, o sea, Chomsky es muy complejo de entenderlo. Sin embargo, vale mucho la pena leerlo. Y él tiene pues, un estudio que a mí me parece brillantísimo, pero brillantísimo. Porque él dice que los niños no nacen en blanco. Dice que nacen con el chip integrado. ¿Y qué es esto, no? O sea, Chomsky comenta que, por ejemplo, ¿no? O sea, le voy a poner un ejemplo de lenguaje de los niños que siempre me ha parecido fascinante esta parte, ¿no? ¿No? O sea, vamos a poner un ejemplo donde un pequeñito que unos 2, 3 años que está comenzando a hablar, recordemos que la parte del cerebro, o sea, cuando pensamos en sustantivos, o sea, cierta parte del cerebro se ilumina, pero si es en verbos, se ilumina todavía mucho más. Esto es como un mapita, así más o menos, ¿no? Y es así muy similar. Esto, a nivel neuronal es comprobable, ¿no? Entonces, de repente llega un pequeñito y de esto también hay estudios, ¿no? O sea, llega un pequeñito, o sea, donde se quiere sentar junto a la mamá, entonces llega y se sienta y las palabritas del pequeñito es, no cabo. Y la mamá le dice, niño, no se dice no cabo, se dice no quepo. Pero lo que no entendió la mamá es que el niño conjugó el verbo en participio. ¿Cómo lo hizo si jamás lo escuchó? Y Chomsky tiene un trabajo increíble en ese sentido. Muy bueno, muy bueno. Esto, o sea, yo hasta donde tengo entendido, o sea, el lenguaje se da por cultura, pero igual puede, o sea, alguien pudo haber puesto un nuevo descubrimiento que ignoro, no sé, tendría que leerlo, tendría que estudiarlo, para, para saber exactamente qué es lo que hicieron, ¿no? O sea, porque pues en las cuestiones de, o sea, los lingüistas somos así como que
muy duros en ese sentido. O sea, no, no es que estemos debatiendo porque sí, sino hay pruebas. O sea, y entonces, si es esa parte, pues nos vamos al campo de la demostración, que por eso es una ciencia, ¿no? O sea, yo no pondría en ningún momento en duda lo que han hecho mis colegas, porque, o sea, sé que han hecho estupendos trabajos, sin embargo, no me cierro a las nuevas probabilidades, pero sí tendría que leer así muy detenidamente ese artículo y saber si efectivamente es un trabajo, o sea, bien, que concluye y que merece ser la pena revisado. Si es así, yo me comprometo a mandárselo a mis colegas, los lingüistas, para que hagan un excelente análisis de esto, ¿no? O sea, yo también lo puedo hacer, por supuesto, ¿no? O sea, pero, o sea, si usted me proporciona esa parte, con todo gusto se lo voy a agradecer. Espero haber contestado sus preguntas. Y por supuesto, ¿no? O sea, bueno, o sea, entendamos algo que, o sea, un sordomudo no se comunica de la misma forma que lo hacemos nosotros. Yo entendí esto también cuando en una ocasión una persona me comenzó a mandar mensajes y me pidió que nos viéramos en pantalla como lo estamos haciendo ahorita. Entonces acepté, o sea, prendí mi cámara y todo lo demás. Y entonces, hasta que le dije, oye, es que no te escucho nada. Entonces me puso, soy sordomudo, pero las palabras me costaba muchísimo trabajo entenderlo, ¿no? Entenderlo, porque o sea, ahí fue que comprobé que no usan una gramática como nosotros la dominamos. Me tardé muchísimo en entenderlo, pero así muchísimo. No fue nada sencillo. Y entonces, o sea, aquí recordándole al buen Héctor que no, a pesar de que se comunican por la parte gestual, pero también o sea, por las señas, por el lenguaje de señas, no, o sea, si uno hace un punto de comparación, vamos a estar mal. Aquí hago un pequeño comentario porque habrá quien diga, bueno, es que pues están los textos, o sea, y los textos se traducen de texto a texto. No, ningún texto se traduce de texto a texto, se traducen de idea a idea, jamás de la otra forma. Bueno, o sea, espero haber contestado las preguntas y sí, por supuesto, podemos hacer una mesa de debate. Ya me di cuenta que ustedes no quieren que me vaya, ¿eh? O sea, porque yo ya no quería dar más, más charlas, pero bueno, me puedo retractar. este, y pues no, pues que te vaya bien, mi estimado doctor. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Gracias, mi estimado doctor, te lo agradezco mucho. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Con todo gusto. Leti, Cari, No, yo fascinada con todo lo que escuché, que de verdad que se pone a pensar, hay cosas en las que uno no se pone a pensar hasta que alguien lo habla, lo explica y lo debate, porque todos tenemos una forma de entender las cosas de la vida, ¿no? Y el lenguaje es parte de la vida. Yo ahorita me pusieron a pensar los tres, tanto tú, la doctora Nayansi y Héctor, porque todos, pienso que los tres tienen razón, desde cada perspectiva, pudiéramos decir, los tres tienen razón. Ahora, ¿cuál es el que realmente tiene la razón? Pues solamente los expertos, pero para mí todo es razonable, todo lo que dijeron, tienen razón de peso. Muchas gracias. no, pues ahora sí que, de que mi estimada Leti, siempre, pues un gusto tratar de que las ideas queden, pues claras, pero que te crean, nuevas expectativas, que de eso se trata, ¿no? Mira, te acabo de mandar una imagen. Ay, es que
esta computadora es así un poquito lenta. Te acabo de mandar una imagen. No sé si la podrías proyectar para que la vieran. Mi estimada Leti, por favor. Sí, déjame, la descargo. Dame un minuto, por favor. Sí, sí, sí. Porque, bueno, o sea, esto es importantísimo. O sea, sé que muchas personas me han comentado que, o sea, que si podemos hacer decodificación, o sea, sí sé hacerlo. Y sí, o sea, sí tengo el conocimiento. No de todo, no de todo. Algunas cosas no las comprendo. Y eso siempre lo he dicho infinidad de veces. O sea, algunas me doy una idea, otras de plano no tengo la más mínima idea de qué quieran decir. Y otras, pues me da vueltas la cabeza, ¿no? O sea, pero, ¿por qué explicaba tanto? Por dar un ejemplo, ¿no? De la cuestión de la justicia, porque así de minucioso debe de ser uno para decodificar. Y la decodificación debe de ser lo más precisa que se pueda. Y entonces, si esto les cuesta trabajo, imagínense, con la cuestión de los crop círculos, y para que tengan una idea de lo que vamos a ver, bueno, vamos a mostrar una imagen. Ah, ya, perfecto. Y entonces yo les preguntaría, con todo lo que acabamos de ver, de las cuestiones de técnicas, de significante, significado, o sea, pueden reconocer esos dos elementos que están ahí, o sea, esas dos tablas. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Me- o sea, ¿es exactamente lo mismo o cosas diferentes? ¿Creen que podrían decodificar eso? Yo no podría. Difícil, ¿no? Difícil, pero no imposible. Y cada signo debe de ser decodificado, así como o sea, que arriba dice tabla periódica de los elementos, que eso pertenece a la cuestión de química. Y abajo es la tabla de alquimia. Y curiosamente, todos los cuadritos están señalados de una manera representativa muy similar, ¿no? Así de minucioso debe de ser uno. O sea, si esto les costaría trabajo, todo más es más complejo, la cuestión de los crop circles, o de los petroglifos, o de los agroglifos. Así de complejo es esto. Espero que les haya gustado la temática. De mi parte, yo estoy más que contento. Si no tienen más preguntas, yo doy por concluido esto. Disculpe, yo quería darle las gracias, muy interesante. Bueno, yo me metí porque quería saber un poquito más. Gracias por la invitación. Bueno, yo cuando voy a contar una experiencia que también tiene que ver con la comunicación, tal vez, pero yo cuando una vez casi fui abducido por un ovni, y esto pasó en Santiago, yo me comuniqué mentalmente con ellos. O sea, bueno, me respondieron al transcurso después de unas 6 horas, y después se posó una esfera color dorado encima mío, que casi me lleva. Y después esa noche hubieron 5 testigos que eran compañeros míos de trabajo, y entre ellos había uno que no creía nada, o sea, o sea, creía que eran fantasías, que yo mínimo era un loco, pero ahí se dio cuenta y al final terminó dándome la mano y un abrazo, me dijo te querían llevar. Y bueno, la comunicación yo creo que va a ser con ellos es mental, o sea, ellos es conforme a uno lo que le pide, porque yo cuando me ocurrió este hecho había pasado una situación muy penosa, había tenido unos problemas familiares y todo, y yo lo único que pedí irme
conocer otro universo. O sea, ese fue mi forma de comunicarme al universo. Yo miré al cielo y cuando tenía tantos problemas y miro al cielo y me comunico de esa forma. Y le digo, quiero irme, o sea, quiero conocer otros lugares porque aquí habían puros problemas, ¿no? O sea, aprender la tele también y veía puras noticias, puras tragedias y todo. Y bueno, al final, no sé, le di gracias a Dios después porque no me fui, porque no sabía a dónde iba a ir. Esa noche después, fue una tarde, yo trabajo en seguridad privada, y me tocó trabajar